Bienvenidas y bienvenidos a Mi Sala es tu sala. Aquí se vale reír, llorar, cuestionar, aprender, desaprender. Voces transformadoras, seres imparables, unidos y unidas por un mismo propósito, un mundo mejor. Soy Mónica Fonseca. Acompáñame a descubrir las historias poderosas que hay detrás de las personas liderando la transformación social de la mano de nuestro Women Working for the World. Pasa, acomódate y disfruta, porque Mi Sala es tu sala. Este podcast es impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde trabajan día a día por la reivindicación de los empresarios y empresarias, resaltando su aporte al desarrollo económico y social. Hoy tenemos con nosotras a Alexandra Filigrana. Ella es la coordinadora de Valor Compartido, Género, Diversidad e Inclusión en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Nos vamos a ir de viaje porque pocas veces uno va a tener la oportunidad de conversar con una filigrana Durán Ramos, todas esas historias que nos atraviesan en los distintos países latinoamericanos, que tienen historias detrás, y para poder hablar de las historias de ahora, de los jóvenes de ahora, primero tenemos que ir hasta por allá. Alexandra Filigrana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Bueno, es una belleza tener ese apellido. Totalmente, es una de mis bendiciones totales. Creo que tener el apellido Filigrana me abre puertas porque siempre es un punto de conversación, ¿no? Las personas nunca lo han escuchado en un apellido, entonces saber qué es la filigrana, que es un arte ancestral, que es tejer en hilos de oro o plata, entonces eso hace que conecte con las personas. Y extra micrófono me cuentas que viene de Italia. Sí, llegó con la colonización italiana y llegó a Monposi al Valle. ¿Y fueron ellos entonces, los italianos e italianas, los primeros en trabajarla? En trabajarla y en traerla a través de, pues, a los esclavos que trajeron. Sí. Ese arte lo trajeron con ellos y quedó instalado en Monpós y quedó instalado también en parte del Valle del Cauca y en Cali. ¿Tu padre Filigrana se conoce con tu madre? Sí. ¿Durán? Con mi mamá Durán. ¿En dónde? En Bogotá. Sí. Él era químico farmacéutico, fue de los primeros químicos farmacéuticos que tuvo la Universidad Nacional y se conoció con mi mamá. Mi mamá estaba estudiando enfermería y se enamoraron y tuvieron a dos niñas hermosas que somos mi hermana y yo. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana es de la Fuerza Aérea, entonces trabajó 26 años con la Fuerza Aérea, estudió comunicación social, periodismo y trabajó siempre con el Comando General analizando todo el tema de conflicto armado y geopolítico. Qué importante. Entonces es muy inteligente. Bueno, las filigranas han hecho cosas muy importantes. Vamos a hablar ahorita de ti. Sí. Primero necesito ir a saber de la mamá y a saber del papá. La historia del papá en un momento, pero primero mamá. ¿Esa mamá qué hizo en su vida? Mi mamá es mi referente y mi polo. Mi mamá pues se queda viuda con nosotros muy joven, entonces a través de la enfermería comenzó a sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Mi mamá trabajaba 72 horas, tenía 3 empleos para podernos tener, pero fue una mamá súper presente. Las 12 horas que le quedaban, nosotros siempre llegamos del colegio a donde ella estuviera trabajando, a hacer tareas, a mirar cómo nos había ido el día. Entonces, es la mujer más amorosa, pero también es la mujer con la que tú dices, si esta mujer en su época pudo sacar 2 niñas adelante, sacar un hogar y tener 2 profesionales hoy que tenemos, yo creo que un impacto positivo, porque mi hermana hizo un muy buen trabajo en la Fuerza Aérea y yo en la Cámara de Comercio de Bogotá, en 18 años que tengo, sé que mi mamá se llena de orgullo y nosotros nos llenamos de orgullo de saber que somos sus hijas y que ese esfuerzo importante que ella hizo por sacarnos adelante, pues se materializa en ese éxito que ella ve todos los días en nosotras. Para quienes están viendo u oyendo este maravilloso podcast, debo hacer una referencia a nuestros gatos que nos acompañan. No son caballos cabalgando por la casa, sino son gatos que hacen ruido, que seguramente, o sonidos que ustedes estarán oyendo, pero para nosotros siempre es un placer estar acompañados o acompañados por los ruidos de los gatos y sobre todo por su presencia. Un día hablaremos de gatos. Hoy seguimos en esta historia. Tu padre, una primera generación muy importante, porque si bien no era médico, era químico farmacéutico. O sea, él manejaba los remedios de la naturaleza. Totalmente. En esa época. Totalmente. Cuéntame un poquito de eso. Y ser un hombre afrodescendiente y estudiar en Bogotá y estudiar en la Nacional, porque fue esa
como primera generación era muy importante y él usó como toda la sabiduría que escuchaba de sus abuelas y de sus abuelos y dijo, las plantas son la sanación del mundo. Ujú. Y comenzó a estudiar química farmacéutica y hizo muchas fórmulas magistrales, sobre todo para curar a los niños. Ujú. Decía que si los niños estaban bien, la humanidad estaba bien. Entonces, curar fiebres, mi mamá decía que le traían niños de todas las partes de Colombia, del Amazonas, de todo, y él en una semana curaba lo que no se había podido curar. ¿Te acuerdas de alguna de esas fórmulas? No porque estábamos Estaban muy pequeñas, ¿qué muy edad tenían? chiquitas. Cuando él falleció yo tenía 3 Claro, años. eran muy pequeñas. ¿Tu Y madre guardó algunas de esas fórmulas? sí, tenemos todos los libros de Qué él belleza. tenía, todo lo escribía manuscrito, entonces tenemos todos sus libros y hizo una alianza mi mamá con un laboratorio y algunas de esas fórmulas las ha vendido, pero las cambian porque no es lo básico, pero creo que si alguna de nosotros nos hubiéramos orientado por allí seríamos también muy exitosas Hay con esas que fórmulas. revisar esas fórmulas y Totalmente, hacerlas patentar. total, Tendremos esa conversación extra micrófonos porque me parece muy interesante. total. Hoy más que nunca el mundo necesita volver a nuestros ancestros, a nuestros pasados, a las personas que ya no están, que han escrito y que han descrito de una manera diferente las plantas y que las entiendan mucho mejor de lo que las entendemos nosotros, pues que vamos a un counter y compramos, a un anaquel y compramos una pastilla y ni sabemos qué tiene adentro. Así que por eso lo queríamos dejar acá Totalmente. nombrado en honor al señor A Filigrana, que es tan importante. ¿Cómo se llamaba él? él se llamaba Eliseo Filigrana. Eliseo Y Filigrana. mi No, pues tiene, o mamá, sea, mejor dicho, total, salió de un cuento de Gabriel García Márquez. Está. una ¡Qué pintura. Y belleza! mi mamá en la enfermería, ella decía siempre que le ponían, no, es que hay que ponerle losartán al señor viejito. Mi mamá Sí. decía, no, yo vi tal cosa, entonces ella siempre en la enfermería también ha aplicado todo lo que aprendió al lado de él. Y yo creo que ella también en todos los años de trabajo hizo que la medicina fuera diferente, Sí. porque a veces las enfermeras no las vemos y son las Oh, personas que son la saben mano muchas derecha veces en todo más. lado, totalmente, Esto es desde muy coger una vena importante. hasta Sí, salvarlo a sí, uno. sí, totalmente de acuerdo. Inclusive en países como en Estados Unidos, y hay que siempre nombrarlo, las enfermeras son las que hacen todo. Llega el Totalmente, doctor y dice, es esto y el diagnóstico, pero las enfermeras son las que hacen todo y los enfermeros. Por total. supuesto, hay una población generalmente más grande de mujeres Ujú, en este sentido porque tiene que ver con el cuidado, obviamente. totalmente. Jóvenes, ¿por qué te llama la atención trabajar con los jóvenes? Se queja mucho la gente adulta hoy en día y dice qué difíciles son los jóvenes, pero lo Total. mismo pasaba con los que eran adultos antes, que se quejaban de los jóvenes cuando éramos jóvenes o más jovencitos, y Sí, así sucesivamente. Siempre los adultos se quejan de los jóvenes y dicen que es difícil trabajar con jóvenes. ¿Qué opinas de eso y por qué tú decides enfocarte en total. ellos y en ellas? Mira que el trabajo que hacemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá nos permite ver todas las problemáticas que aquejan a la ciudad. Y hace unos años, con el estallido social, veíamos la polarización y el desinterés de los jóvenes por el futuro, independientemente del estrato donde ellos estén, como ese cansancio de ¿para qué trabajo? Si lo Ujú, tengo todo, pues si estoy en un estrato social alto, ¿para qué trabajo si tengo una casa, un ujú. carro? Mis papás me lo dan todo. Y los otros, ¿para qué trabajo si no me van a pagar bien? ¿Para qué estudio si no me van a pagar bien? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, el desarrollo productivo de este país está orientado y basado en nuestros jóvenes. Y si ellos siguen o seguían con esa desesperanza, pues nosotros vamos a tener problemas porque ¿Cómo? ¿Cómo? Digámoselo claramente a las personas, a las gentes, a la gente que nos está viendo, porque creo que hay un hueco grande en entender la importancia de cultivar como semillas a nuestros jóvenes y de seguir en este círculo, yo siempre hablo de ese círculo virtuoso, seguir hacia adelante también con ellos y con ellas incluidos, porque sí va a pasar algo y ya lo estamos totalmente. viendo. Nosotros vemos que la inclusión productiva es importante. Ujú. Las personas que están fuera del sistema económico de Bogotá, de Cundinamarca o del país deben ser incluidas, porque si no vamos a seguir teniendo problemas. Problemas en que no vamos a tener personas que estudien y que estudien con una mística importante de que es importante estudiar para poder sacar
carreras adelante o carreras tecnológicas. Entonces la Cámara de Comercio tiene una iniciativa que es la Red de Valor Compartido, donde nosotros llevamos ese saber hacer de la Cámara de Comercio, esa importancia de que el emprendimiento, la empresa es el desarrollo productivo y la prosperidad de este país, y hacemos que a través de un enfoque que se llama valor compartido llegue a la transformación y a la educación de los jóvenes. Los jóvenes deben entender que toda problemática que tenemos en el país tiene una solución empresarial. A veces los jóvenes estudian, hacen un proyecto de grado y lo dejan ahí. Ok. Fíjate que esto que mi papá vio o mi mamá vieron también desde que estaban estudiando era cómo nosotros podemos utilizar una problemática y convertirla en una solución. El transporte, la falta de agua, la inequidad social, todo tiene una solución, todo tiene un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces llevamos ese conocimiento, la Cámara de Comercio de Bogotá lo ha documentado y tenemos una red con 23 universidades y empresas que le dicen a los jóvenes, venga, estudie, fórmese y tráigame esas soluciones a la empresa. Y la empresa también nos dice, venga, yo tengo una barrera, soy una empresa de carbón y no sé qué hacer con la ceniza de mi horno. Jóvenes, dígame qué hago con eso. Ah, bueno, fue uno de los retos que tuvimos en uno de esos campos de ideación. ¿Y llegaron con una solución? Y llegaron con una solución, un abono para las plantas. De todas sus plantas de verdad físicas. Entonces ahora el abono, porque pues claramente con la ceniza las maticas se les morían, entonces ellos hacen una transformación y le proponen a esa empresa que hagan un abono orgánico. Entonces eso ellos no lo habían identificado, nadie se los había dicho, y fue un grupo de 10 jóvenes de la universidad que dicen, oiga, yo creo que eso va a funcionar. Yo observé esto y le planteo esta solución. Exactamente. Los jóvenes serán siempre la solución si los cultivamos y los cuidamos. Totalmente. O traerán ideas novedosas porque tienen la capacidad de observar de una manera distinta. Cuando eras más jovencita, ¿qué traías a la mesa? ¿Cuál era ese poder que tú traías a la mesa? Porque vamos a hablar de hoy en día, sabemos qué traes a la mesa también, pero cuando eras más jovencita, cuando estás en tus 20, ¿qué traías a la mesa? Siempre ayudar y siempre decir que la voz de la juventud no debería ser no escuchada, porque si las personas son incluidas y son escuchadas, creo que mi mamá me dijo que estudié trabajo social, pero debía haber estudiado derecho porque siempre peleaba en todo lado, pero creo que esa voz que siempre traje en los diferentes espacios me ayudó a transformar dónde me paro. ¿Ser mujer ha sido un impedimento para ti, para algo? No, creo que ese poder que mi mamá nos dio al formarnos y al decir, oiga, la educación es lo más importante que les voy a dejar, y párese siempre con la convicción de que usted va a transformar y que es escuchada, creo que es algo muy importante. Muchas mujeres afrodescendientes tienen muchas barreras. Yo creo que he sido bendecida porque donde me he parado… ¿Cuáles son? Voy a tener que interrumpirte varias veces ahí, porque es muy importante. Este ABC y esta educación. Vivimos en un país pluricultural, sin embargo, no nos entendemos como tal. Totalmente. Y me acabas de decir, las mujeres afrodescendientes se ponen una serie de barreras o las tienen. ¿Cuáles son ellas? ¿Cómo identificarlas? Porque además no solamente necesariamente afectan a una comunidad, pueden afectar a otras, pero en este caso particular, nombrémoslas muy claro para que entendamos de una vez la materia. Saquemos 10 en esta materia, no sigamos rajándonos. Totalmente, la calidad de educación. Las mujeres y la población afro está en unos lugares donde la calidad de la educación no es la mejor. Es mejor la promoción automática, es mejor que las graduemos o los graduemos así no sepan leer, así no sepan escribir, así no sepan tener comprensión de lectura. Pero les damos una beca y los traemos a Bogotá a estudiar en los Andes, en la Javeriana o en el Externado. Y cuando no tenemos esas bases fundamentales, pues la oportunidad se pierde. ¿Quién está fallando ahí? Yo creo que el sistema de educación está fallando un poco, no solamente para la comunidad afro, sino para todos los jóvenes en general. Nosotros trabajamos con jóvenes que ya están en las universidades, pero también con jóvenes del IDIPRONO, con jóvenes. Tenemos un programa bellísimo hace más de 35 años que se llama Hermes, que trabaja conciliación en todos los colegios distritales, y uno ve la falta de calidad y pertinencia de la educación. Los jóvenes que están en un colegio distrital
hoy no saben leer, hoy no Wow, saben escribir. Y wow. llegan a la universidad así, Uy, y si sí, tú eso no es. sabes leer, no sabes debatir, no sabes escribir, pues es muy difícil que la barrera no se ¿Qué rompa. hay que revolcar ahí? Hay que tener pertinencia educativa. Ujú. Y hay que entender otra vez, yo creo que todos escuchamos alguna vez a los abuelos decir que el profesor era lo más importante en un pueblito o en una Sí, sí. ciudad, el médico, la enfermera y Sí, el cura. Pero esa educación como que no es importante. El educador no es importante, el educador tiene una sobrecarga, tiene grupos de 50 niños ujú. o más, entonces pues no importa. ¿Hay pocos profesores y profesoras hoy en día en Colombia? Yo creo que hay muy pocos para la Porque calidad que se países requiere. tan grandes como Estados Unidos, simplemente por comparar, y cuando compare con Estados Unidos no es por otra razón, sino porque hay veces pensamos que es primer mundo y está más desarrollado y resulta que no, tienen una falta de profesionales y en el caso de profesores muy amplia también. Y fíjate que en Colombia también está pasando, o sea, Total. sí se ha dejado de estudiar para ser educador. Totalmente. Y no les interesa mucho porque también como que llegan a un momento en su escalafón que, ¿para qué más? ¿Sí? O sea, no, Ujú. no estudio no, porque no me van a pagar más, no me van a mover del colegio que estoy en el sur de la ciudad. Ujú. Entonces, el desinterés y la desidia también en cada una de las profesiones hace que los jóvenes se vean impactados. Entonces, salen salen con una beca, llegan a la universidad o llegan al tema que no tienen que pagar en las universidades públicas, pero también les es muy difícil Sostener, adecuarse y sostenerse claro. los primeros semestres, como el rasero de los que pasan es muchísimo, ¿no? Ujú. Pueden entrar 200 y pueden pasar a segundo, tercer semestre 20, 30 Qué locura. jóvenes. Es una Es locura una total. pérdida para el Es una país. pérdida para el país, totalmente, porque la educación nos va a permitir que se siga mejorando la calidad en todo aspecto. Entonces los jóvenes optan por, bueno, entonces me voy a emplear. Ujú. Los que se emplean casi siempre tienen también una muy mala experiencia en ese primer empleo. Entonces nosotros trabajamos desde la Cámara de Comercio de Bogotá también con otra de nuestras iniciativas que es la Red de Inclusión Productiva. Entonces los que necesitan trabajar y perfeccionarse y estudiaron un oficio, ¿cómo los podemos llegar a empresas que tienen políticas de inclusión, políticas de que sus empleados son lo más importante y que si soy un call center les voy a tratar de dar las mejores condiciones y no voy a seguir precarizando esa labor? Entonces los jóvenes se emplean y los jóvenes quieren emprender y la Cámara de Comercio los ayuda a emprender. Y los que tienen mayores brechas de acceso al mercado, que son jóvenes pues, víctimas de la violencia, jóvenes que tienen como una vulnerabilidad, los acompañamos para que esa idea de subsistencia se les convierta en un modelo de negocio Claro. y en un modelo de negocio que sea sostenible. ¿Cómo llegan a ustedes o ustedes llegan a ellos y a ellas? Ellos llegan a veces intuitivamente por Sí. nuestros canales, pero la red de inclusión productiva trabaja con 60 aliados. La secretaría, las fundaciones, las personas que trabajan, por ejemplo, el IDIPRON, la Secretaría de Integración Social, CADIS, la Casa de la Mujer, la Secretaría de Integración Social. Entonces, a través de estos aliados llegan. Los aliados los atienden desde lo psicosocial. Sí. Nosotros trabajamos desde veteranos hasta víctimas del conflicto armado. Y a través de esos aliados llegan estos grupos y nosotros les damos, adaptamos los servicios especializados que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá para que a ellos les sea más fácil entender costos, entender temas de virtualización, o sea, que ese negocio, esa idea de subsistencia se les convierta en el negocio. ¿Llegan más mujeres u hombres? Llegan más mujeres ¿Por qué? por la labor de cuidado. Ujú. Las mujeres y sobre todo después de la pandemia, las mujeres no quieren emplearse 8, 9, 10 horas. Ujú. Las mujeres quieren estar empleadas cerca de su localidad para que permitirles seguir cuidando a la persona que tienen, ya sea hijos o sean adultos mayores o sea una persona con discapacidad. Y emprender para ellas es una solución mucho más efectiva. Por supuesto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la invitación de Alexandra Filigrana a todos estos jóvenes para que no solamente emprendan, sino para que se acerquen nuevamente a la educación, para que los educadores también hagamos esos puentes y Ujú. podamos conversar mejor con nuestros jóvenes que son vitales? Totalmente. ¿Qué les decimos?
Lo primero, que no hay que perder la fe. Yo Ujú. creo que cuando los jóvenes comienzan a tener desesperanza, no hay futuro, no hay ninguna herramienta mágica que todos los adultos que los rodeamos les podamos entregar. Si ellos tienen fe, si creen en ellos mismos, Ujú. nosotros, instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, estamos ahí para acompañarlos, para que ese sueño de emprender, de emplearse o de salir de ese círculo de violencia que les tocó, les sea más fácil. Las Ujú. herramientas están, pero si no contamos con personas que crean que la educación es posible, que el país es posible, que el sector empresarial es posible, que ellos son parte importante de este desarrollo productivo, ninguna herramienta les va a llegar y lo vamos a poder lograr. El mensaje queda pues desde ese lado, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá, acompañando a los jóvenes, a ellos y a ellas que también necesitan ser oídos, acompañados, educados, observados, oídos sobre todo. Vamos a pasar a una parte más personal. La que le tenía miedo a la cámara, acá mejor dicho, eso ha hablado delicioso. Querida Alexandra, primero, gracias además por por permitirnos ir de Borondo a visitar a tus ancestros, a tu gente que tiene tanto que contar también y por la que Totalmente. obviamente siempre que nos sentamos en la sala a hablar con alguien sabemos que trae de esas personas tanto en su ADN y eso es súper importante. Y segundo, quisiera saber qué te motiva cada día. Yo creo que tenemos una bendición y tengo una bendición, es que cada idea que tengo en mi cabeza le sirve a la gente para mejorar su calidad de vida. Y que el trabajo mío le pueda mejorar la calidad de vida a una persona que pueda salir de un círculo de violencia, un círculo de pobreza, es una de las bendiciones más importantes que hay en el mundo, porque todos los días me puedo acostar diciendo, alguien consiguió trabajo, alguien Qué pudo belleza, qué emprender belleza. y lo hicimos Y lo y fue hicimos. posible. Una palabra que te describa. Lealtad. ¿Qué libro, audiolibro, podcast o película recomiendas en este momento de tu vida que digas, ay, véase esto, óigase esto, léase esto? Mario Mendoza me gusta mucho y Sí, hay un libro de él que se llama La importancia de morir a tiempo. qué belleza, no lo he leído todavía. ¿Por qué? Porque nunca nos dicen que la muerte es importante. Y a veces no es morir físicamente, sino morir en la angustia, Total, total, total. morir en esa carga, morir en pensar que los otros en el problema y uno es perfecto, De acuerdo, morir en eso que todos los días nos impide vivir. de Y acuerdo, ese libro, a través de varias historias, te dice, oye, la carga no es tan importante. de acuerdo. Si hoy no estuvieras, el mundo cambiaría o eso tan grave que es para ti, de verdad estaría. Hay que leérselo. Hay que leérselo. Recomendadísimo. Tu mantra personal. Mi mantra personal es aprender del más pequeño para ser el más grande. Era la frase con la que mi mamá nos acostaba todos Me los muero de días amor. y creo que eso es importante. Cuando tú entras a cualquier lado, si conoces el nombre del señor de seguridad, de la señora de cafetería, tu vida es importante, tu vida ya está Total, bien. total, Y si tienes un total. problema, ellos son los que te van a ayudar siempre. Absolutamente de acuerdo. Qué poder tu mamá haberte dicho eso todos los días. Voy a Totalmente. llorar. No, no voy a llorar, mentiras. Un lugar que te inspire. Yo creo que mi mamá, donde mi mamá esté, es mi lugar preferido. Ah, qué belleza. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá hoy vive con mi hermana, viven en las afueras de Bogotá, en Sí. Funza. Sí, Cuando vas allá, estás en tu lugar favorito. Ah, totalmente. lugar, mamá. ¿Qué hábito no puedes dejar? El chocolate. Dios mío, yo digo, ¡Qué ¿por qué? delicia! Es que lo hicieron ¿Por qué? tan bien. Exacto. Bueno, ¿quién es tu mayor apoyo? Mi mamá y mi hermana. Por ellas estoy hoy en esta vida y en este mundo. Una frase que sea poderosa para ti y que seguramente va a ser muy poderosa para quienes nos oyen o nos ven. Los días malos tienen 24 horas. Tranquilo, todo va a Eso se pasar. acaba. Sí, Eso a la nada duro. 25 ya se fue. Sí, totalmente. Un logro reciente. Creo que fortalecer todo el ejercicio de la red de valor compartido y la red de inclusión y eso que te contaba, el poder transformar la vida de la gente. El último campus unió a jóvenes del IDIPRON con jóvenes de las mejores universidades y verlos siendo
jóvenes y poder ser, creo que es uno de Qué los logros más belleza. ¿Me importantes. pueden invitar alguna vez a eso? Claro que Me sí. parecería Creo espectacular. que vas a ser nuestra próxima mentora de esos espacios Sería porque muy feliz, me parece muy total, importante porque creo que podría aprender muchísimo y lo necesitamos. Necesitamos esa inyección de claro, juventud, los adultos, para que no se nos olvide que también hemos estado allí en ese lugar. Un totalmente. fracaso del que podamos hablar y que ha sido una gran lección, un gran maestro o maestra. La enfermedad. La enfermedad viene para curarnos. A veces cuando uno enfrenta temas de salud, sea propios o en la familia, uno dice, pero Dios, ¿por qué a mí? Ujú, Y yo tengo la respuesta que me la dieron a través de los años. ¿Por qué no? ujú. ¿Por qué no? Si Dios te da una enfermedad, es porque te va a poner los ángeles para curarte y tienes todo el amor de tu familia para salir adelante. Ujú. Entonces, cuando uno enfrenta el por qué no, uno puede salir adelante. Alexandra Filigrana, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Ha sido un placer estar en este espacio. Gracias.